Cuando tuve la suerte, la fortuna personal, de poder participar en la creación de la Junta Democrática, estaba en la acción política. Y nunca, ni una sola vez, propuse, ni tuve ninguna idea, ninguna imaginación para la acción que no fuera precedida de un análisis político. Todas las reuniones de la Junta se empezaban leyendo un análisis. Entonces, porque sin un diagnóstico no puedes proponer ningún medio de... Entonces, mi interés en este debate era el diagnóstico. Segundo, proponer soluciones. Yo no estoy capacitado para ello, porque para proponer soluciones hay que estar en la acción política. Yo estoy fuera de la acción política. No porque no esté en la acción política no puedo proponerla, sino porque al no estar en la acción política me falta la intuición, la imaginación, la pasión y el interés que descubre los medios de acción. Y además no es eso lo que los espectadores pueden esperar de nosotros, porque no estamos en la política. Bueno, más o menos estamos... Tú, sí. En cambio, están y no están todos, el mejor favor que podemos hacer, primero a quien nos escuche, a nosotros mismos, e incluso a los partidos políticos, aunque nos odien, es hacer análisis políticos, hacer diagnósticos de buena fe, con rigor, con espíritu científico. Y a partir de ahí, con ese diagnóstico, los medios de acción surgirán según las circunstancias. Pero yo por eso lo que pido, lo que ahora propondría, sería una segunda provocación. Ya es bastante que Pablo Sebastián y Antonio Senillosa, y tú también parece, habéis comprendido que mi primera ambición en la clave hoy era decir, no hay democracia, no porque no haya libertades, hay libertades. La corrupción no es incompatible con la democracia. Eso no es contestar al tema. No hay democracia porque el pueblo no elige al gobierno ni a sus representantes, sino que son elegidos por 5 señores nada más, que se reparten cuotas de poder según el resultado de las elecciones. El pueblo ratifica las decisiones de una pequeña oligarquía política, y no hay democracia porque no hay división de poderes, porque el poder ejecutivo, nada más, por eso. Entonces basta. La segunda parte, para no insistir, sería pasar entonces al análisis de las causas. Ramón se contenta como político lo que jamás aceptaría de un economista, y es que ha dicho que la culpa de esto la tiene que se hizo así porque había muchos franquistas y mucho miedo. Bueno, si eso es un análisis científico, figuraros. Es el más científico de acuerdo, que se puede hacer. Según tú, el mejor análisis que se ha hecho político de una gran empresa podría ser el de Felipe II, cuando se enteró del desastre de la Armada Invencible. Dijo, yo envié mis naves contra los hombres, no contra los elementos. Y ahí está. Y no hizo la propuesta de reforma. ¿Qué pasaba? Que la Armada se hizo con un sistema desastroso, que robaba a todo el mundo, que las artes estaban poco preparadas, que el propio mando recomendó que no se fuera a la guerra y se fue. Es decir, con todo esto quiero decir que el análisis político tiene que ir a continuación seguido de propuestas de cambio, de reforma y de mecanismos de acción, porque si no, no somos ni filósofos, porque como tú sabes muy bien, el punto 11 de las tesis de Feuerbach dice que los filósofos no se pueden contentar con contemplar el mundo, tiene que transformarlo. Un momento. Tesis de Feuerbach. Espérate un segundo porque termino enseguida. Termino enseguida. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en España? Pues que estamos en una situación efectivamente muy problemática, como dice el propio Pablo Sebastián. Pablo Sebastián lo dice muy claramente, y estamos en una situación muy similar a la de la Restauración. El año 1875, de otra manera, se introduce en España un régimen constitucional muy conservador, que luego admite el turno, y que al final son iguales Cánovas y Sagasta. E incluso se intenta reformar y se introduce el sufragio universal en 1890, pero se falsea. Pero ya el sufragio universal permite que aparezcan los socialistas, los anarquistas, el PSOE, la UGT se crean al calor de todas esas situaciones y se empieza a plantear la reforma. Y la reforma es imposible porque los sistemas coercitivos y de inercias lo impiden. Y todo eso desemboca en una dictadura, en una república, etcétera, que luego acaba. Bueno, ¿Con qué quiero decir? Tiene que terminar.
que el análisis político tiene que tener en cuenta todo eso y plantear soluciones. Si no, ¿qué hacemos aquí? Porque tú dices, no estamos haciendo política. ¿Te crees que hablar delante de 1 millón de personas no es hacer política? El análisis político es lo más político. Entonces es escribir un libro. Voy a terminar. Lo más político es hablar delante de la gente. Los que no hemos sido nunca marxistas ni comunistas, no tenemos por qué renunciar a descubrimientos increíbles de la ciencia social, uno de los cuales, o muchos de los cuales, provienen de Marx. Por tanto, yo no considero que sea apetecible para un intelectual riguroso explicar una situación diciendo que se produjo porque había muchos franquistas y mucho miedo. Eso, porque la pregunta inmediatamente es ¿por qué había miedo? No es normal que 45 o 50 años después de una guerra civil haya miedo, entonces habrá otras causas. Y las causas económicas, aquí no se nombran, no tienen importancia. ¿Por qué? Porque Marx hablaba de un determinismo económico. Yo no he sido nunca marxista ni hegeliano. Nunca he creído en el determinismo histórico, pero creo que la evolución de la historia y de la cultura tiene unas causas objetivas, independientes de la voluntad y del conocimiento y de la conciencia de los hombres, y son esas causas las que me interesan. Y a eso no renuncio. Y no he sido nunca marxista. Bien. Entonces, la pregunta que me has hecho es que mi segunda provocación era, por tanto, pasar a ver qué causas son las que han determinado la transición y hacia dónde evoluciona la transición. Entonces, para eso, que es de donde puede surgir luego la acción, para eso hay que, como todo análisis, hay que dividir. Y es tradicional, y no está mal, porque no solo proviene de Marx, sino que toda la sociología mundial lo tiene aceptado, distinguir 3 grandes aspectos para un análisis, que es el económico, el cultural y el político. Bueno, pues en el político, el diagnóstico mío es que ha habido una evolución de la dictadura a la oligocracia, con lo cual no digo ninguna novedad, sino digo igual que decía Aristóteles, es la fórmula normal de evolución de los sistemas políticos. Pasan de la dictadura a la oligocracia y de la oligocracia a la democracia, y ese paso hemos dado en España todavía. Eso es en cuanto político. En cuanto al económico, ha habido reconozco la mayor autoridad de Ramón Tamames, pero no renuncio a tener mis propios pensamientos. En la economía ha habido una evolución, y la transición responde a ella, de haber separado la economía de producción y la economía de consumo. En cuanto a la economía de consumo, España se ha convertido en un mercado internacional, donde mandan y ha perdido muchísima independencia, lo cual me halaga y me gusta porque yo no soy nacionalista. Y por tanto, si aquí el capital extranjero manda, bueno, mientras eso no afecte a la independencia política, pues no me preocupa. Si afecta a la independencia política, que puede no afectar. No, claro, señaló el peligro. Pero es decir que ha habido una separación económica y la transición ha respondido fundamentalmente. La transición ha sido una obra de las potencias internacionales. Aunque se crean los protagonistas españoles que estaban pactando en la Moncloa, ese pacto se había producido ya muchísimo antes entre Kissinger en Norteamérica y los alemanes. Perdona, no hay ningún hecho histórico que demuestres. No, hombre, yo tengo como que no, se sabe perfectamente. Es decir, que le aconsejaron a Felipe González y al PSOE que hiciera la República que pactara con el franquismo, que dice, eso está aprobado y archiprobado. Y el 1001 y la coincidencia pero voy al análisis de las causas. Perdón, el embajador de Estados Unidos en Madrid no se enteró absolutamente de nada de lo que había pasado en España. De nada. Absolutamente de nada. Si yo no hablo de él. Si fue Kissinger en Alemania. Tampoco eso consta en ninguna parte. Bueno, sí consta. Lo que quiero decir es, yo prescindo de eso también, voy a las causas. Prescindo de las personas, ni Kissinger, nada, para que no haya discusión ninguna. Todo eso como si no existiera. La función económica que ha desempeñado la transición es preparar el mercado español para el gran capital, la gran industria europea y americana. El desmantelamiento de la industria española. Limitación, y el poder financiero español se ha limitado, que es el que tenía la hegemonía, con la competencia pero la productividad española ha bajado. Es decir, que la transición ha supuesto una baja de la productividad, no de la producción, y una preparación del mercado de consumo. Eso en cuanto a la economía. Y en cuanto a la cultura, ahí es donde de verdad, es donde la transición ha sido mucho peor que la política. En la transición política, como ha habido libertades, la oligarquía que hay es una oligarquía liberal. Hay libertades, aunque haya peligro y cortes, pero ha habido un progreso. Esta es mi idea de la libertad. Sí. Hay un progreso para mí enorme entre la dictadura a hoy. Enorme. Respecto a las libertades, aunque están en peligro, aunque hay menos libertades hoy que hace 4 años, todo eso es verdad. Menos para el trabajo reconocerá que hay menos hoy.
No, para la comunicación. Pero voy a terminar. Es decir, estaba hablando de la que mucho peor ha sido la cultura. En la cultura, lo que ha sucedido en España, eso no tiene nombre. Eso es un crimen que costará decenas de años levantarlo. La cultura, entiendo por cultura no la alta cultura, que también entra, sino el modo, los pautas de conducta, la moral, las costumbres, el modo colectivo de vivir, la cultura. En España, como ha coincidido la transición española con una moda cultural extranjera que se llamó posmodernidad y que se llama posmodernidad, que nadie sabe lo que es desde el punto de vista filosófico, pero todo el mundo sabe lo que es desde el punto de vista práctico. Es el escepticismo moral, el relativismo cultural, el que todo vale. Lo mismo vale la cultura del diseño de una moda de zapatos que un Goya, que todo, porque eso es democracia, como todo es igual. Bueno, algo tan horrible, tan horrendo, en España se ha convertido en ideología. Es decir, mientras que en el extranjero la posmodernidad es un fenómeno que empezó en la arquitectura y que lo continuaron los críticos literarios y luego algunos filósofos y que no tiene demasiada importancia, salvo que oculta el hecho de que en el mundo escansean los pensadores, no hay pensamiento, se le llama pensamiento débil. En España eso se ha convertido en ideología. Así igual que el franquismo tuvo su ideología, en España hoy hay una ideología de escepticismo cultural, escepticismo moral, de hablar de culturas en plural, no en singular, en las culturas, algo verdaderamente incomprensible, pero eso es lo que permite y la fuente de la corrupción. Sí. La corrupción económica de los gobernantes es un epifenómeno que tiene muy poca importancia comparado con la corrupción moral, que es a la que yo me refería cuando al principio hablaba tanto de la corrupción. Y lo digo ahora. La peor de todas las corrupciones es la corrupción moral, es decir, la corrupción cultural. La económica es una pura consecuencia, que tiene mucha importancia, pero mucho menos que la fuente que la produce, que es el relativismo moral. Es decir, el creer que es dogmático todo. Cualquier persona que hable con seguridad se dice, este es un dogmático. Si ahora mismo, por ejemplo, hace sol, hoy ha sido un día soleado. Si yo digo aquí que aunque haya 1 millón de personas que me digan que hoy llovía, yo digo, están todos equivocados, yo tengo la razón, yo soy un dogmático. Porque si 1 millón lo dicen, cuidado. Entonces yo por eso soy dogmático y presumo de ser dogmático cuando se trata de describir hechos, donde puedo cometer un error. Y no me importa equivocarme, porque el error es mejor que la confusión. Porque del error se puede salir, de la confusión jamás. Y España hoy está en una pura confusión. Y por eso soy dogmático cuando describo. En esto último estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que te lo había entendido mal. A mí no me importa equivocarme. Yo no lo llamo fenómeno cultural. Yo lo llamaba falta de principios morales. Señores, me llamaba